Bienvenida a la gente de fiesta. A su nombre, a su nombre. Capítulo 34. Vamos a leer unos versículos del capítulo porque es bastante largo y no pretendo leerlo completo, solamente voy a leerlo. Y dije que voy a hablar de reformas. El capítulo 34, leemos en el nombre del Señor, diga amén. Versículo 3, yo lo voy diciendo y usted lee conmigo. Versículo 3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. ¿De quién está hablando? Está hablando del rey Josías. Pero voy a retroceder el versículo 1. Y dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Pero comenzó de 8 años. Y continúa el versículo 13, pues, que a los 8 años comenzó a hacer algo importante. Yo quiero que la lectura usted la asocie al tiempo contemporáneo e incluso hablando políticamente. Y véase emergido, pues, en estos cambios, porque es reforma. ¿Qué dije yo? Reforma. Entonces está hablando del rey Josías. Para ganar tiempo, yo lo voy a inducir a usted en el ambiente. Imagínese el ambiente. Un muchacho de 8 años. Le toca tomar la presidencia, el reinado de Judá. Y viene de un momento crítico, viene de un tiempo crítico, de un reino que había hecho todo lo contrario a Dios, o sea, de espaldas a Dios. Y él le toca enderezar esa tortilla, como se dice, darle la vuelta y encaminarlo como debe ser. Y justamente él hace algo muy importante, y es que comenzó a buscar a Dios. Cuando un ser humano comienza a buscar a Dios, en sí es reforma. Es reforma, porque reforma es formar algo que ya existe. Hacer cambio, reforma es cambio. Reforma es justicia. Reforma es volver al origen, a donde se comenzó. Y justamente cuando el ser humano se convierte en el evangelio, eso es reforma. O sea, lo que está haciendo Dios en él es tratando de que él vuelva al origen, al creador. Eso es reforma. Y lo que está pasando aquí con este rey, que apenas 8 años comenzó a buscar a Dios, es volverse al origen de los reinados en el nombre del Señor. Ahora, él apenas tiene 8 años. Seguimos hablando en el versículo 8. Habla de otra fecha. El versículo 8 dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller de la república. ¿A qué le suena a usted eso? Para que reparase la casa de Jehová su Dios. Con esto vamos induciéndonos. Quiero recargar en este versículo, es otra edad. Anteriormente 8 años, ahora tiene 18 años en el reinado. ¿Cuántos años tendría entonces Josías? 18 más 8, 26 años. A los 26 años, vea toda la trayectoria, pero todo lo que ha hecho, y ahora empieza a establecer reformas.
En el versículo 14, seguimos adelante. Versículo 14 dice, porque, quiero aclarar que él comienza a hacer unas reformas en el templo estructuralmente. Empieza a hacer un mantenimiento al templo. Así como nosotros hicimos una reforma para usted llegar aquí, ahorita cuando nos reincorporamos nuevamente, quiero decirle que había un equipo de trabajo que no solamente estaba en casa, estaba aquí trabajando, preparando este lugar para cuando usted viniese. Dentro de ella, amado hermano, todo este alumbrado que tenemos, amado hermano, eso se quitó todo y se volvió a colocar. Es de reforma. Se reformó el sistema alumbrado de una manera más manejable y de una manera financieramente más sostenible en el tiempo. Eso es reforma. Si usted pasa por las partes de abajo de la iglesia, eso está mejor que su propia casa. En serio, mejor que su propia casa está. Eso costó, diga conmigo, inversión. Si no, pregunta el equipo administrativo. Inversión. Pensando en los niños cuando viniesen. Oye, van a llegar los niños otra vez y la maestra con los niños y el mismo cachivachero. No, pensando en los niños, pensando en sus maestros. Yo no sé si los maestros se alegraron cuando llegaron. Yo no sé. Pero yo lo cierto es que yo estaba pensando en ellos, el equipo pensando en ellos. Eso es reforma. Eso está lindo, bello. Entonces, en vez en cuando en nuestras vidas tenemos que hacer ciertas reformas, hacer un alto y hacer ciertas reformas. Entonces, el templo, pues por el gobierno pasado, tenía que hacer una reforma. ¿Usted cree que en Venezuela no necesita una reforma? Bueno, entonces me voy a lanzar para candidato presidencial para hacer una reforma. Dios guarde. Eso fue un chiste malo. Eso fue un chiste malo, solamente. Pero necesita una reforma. O sea, ¿usted cree que el gobierno que toque tomar nuevamente no tiene que hacer una reforma? Si por ende todos, cuando hay cambio de transición, hay que hacer reforma. Imagínese Venezuela. Amado hermano, yo creo que hay que voltearla de nuevo y volverla a enderezar. Definitivamente. Hermano, tengo que nombrarlo porque es que este es el lenguaje. Y el domingo voy a ser muy crudo en esto. Es factible que yo el domingo le predique como a la mitad de los que vinieron. Pero con ellos voy a compartir como venezolanos. El domingo como venezolano, como del reino de los cielos en la tierra. Voy a repetirlo, lo voy a compartir como del reino de los cielos en la tierra de Venezuela. Gústele a quien no le guste, pero lo voy a hacer el domingo en el nombre del Señor. El versículo 14 dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, porque recogieron muchas ofrendas, la gente dio para la reforma del templo, dice, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Oye, qué lindo es Dios cuando se encaja en el pensamiento y en la inquietud de los hombres. Qué lindo. Y encajó aquella necesidad, como diciéndole, no solamente la estructura necesita ser reformada. El pueblo, el pensamiento del rey, el pensamiento del pueblo también necesita ser reforzado. Entonces apareció el libro de la ley que tenía años perdido. Yo no sé cuánto tiempo tiene el libro de la ley suyo perdido en la casa. En el closet, en la mesa de noche, en el carro, yo no sé, cuidado. Diga conmigo, ay, ay, ay. El versículo 19
voy saltando. Dice, luego, porque es que le vienen con respuesta al rey. El versículo 18 dice, además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Mire esto, un libro. Estaba tan perdido que no sabía ni lo que habían conseguido. Me dio un libro. Y leyó Safán delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, dice, rasgó sus vestidos. Diga conmigo, actitud. Rasgó sus vestidos. Producto de haber oído el libro de la ley que tenía siglos perdido. Yo digo esto y le voy a poner puntos suspensivos. ¿Eso qué quiere decir según la gramática? Es como un pensamiento que continúa. Y es como que quiere decir algo. Bueno, así le pongo. Voy a leerlo completo. Y mandó Hilcías y a Hircán, hijo de Safán, y a Actón, hijo de Micaías, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, este es el rey ahora, anda, consulta a Jehová por mí. Mire esto, por mí. Cuando el ser humano entiende que el problema es él, lo primero que debe decir soy yo. Muchos vamos en las segunda y terceras personas, pero ellos no se meten en el paquete. Y ese es el grave problema social. Que metemos a los demás en la necesidad, pero ellos no se meten. El liderazgo no se mete, porque siempre estamos viendo es a los demás. Y debemos ser introspectivos en las reformas. Diciendo, el primero que tiene que entender, soy esto. Ojalá los gobernantes pudiesen entender esto. ¿Hay algún cristiano político aquí? Y si lo hay, seguro que está calladito. El domingo no venga, ¿sabe? El domingo no venga. Porque si está calladito, hoy el domingo va a ser peor. Lo siento liderazgo, lo siento María Eugenia, lo siento Palacio, lo siento allá tú el liderazgo, pero el domingo ay. Gloria al Señor. Sigue diciendo aquí, anda, consulta por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito. Seguimos hablando. Esto es lo que dice el rey. Versículo 27. Estamos hablando del rey. El versículo 27, y tu corazón se conmovió y has humillado. Esto es Dios hablándole al rey. Una reacción en cadena. Y tu corazón se convirtió y te has humillado delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Ahora le dice, yo también le he oído, dice Jehová de los ejércitos.
Ojalá nuestro gobernante pudiese hacer esto. El versículo 30. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Dice, y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Yo leo esto, hermano, y me estoy imaginando la conmoción que había en la casa de Jehová por causa de un libro que ya ni lo conocían. Aquello fue novedoso. Y el versículo, este versículo que he leído, pues, establece es la decisión de un pueblo, pero encabezado por el rey. Es muy diferente cuando alguien, en un movimiento, alguien reacciona sin la cabeza. Cuando un liderazgo reacciona sin la cabeza, pues no camina, no prospera. ¿Es donde vienen las divisiones? Pero cuando es un pueblo que reacciona junto con la cabeza, pues el cuerpo se mueve por donde vaya la cabeza. Y esta es la gran ventaja. Y entonces de esto nace la reforma del capítulo 35. No se lo voy a leer. En el capítulo 35, pues viene la reforma espiritual y la reforma de la política de Israel. Pero note que él, lo primero que hizo fue la reforma espiritual. Limpió a Judá de toda contaminación de idolatría, lo que había traído la maldición a Judá. Tiempo que él gobernó acá, que hubieron las reformas. Hubieron la reforma de dos puntos de vista: la reforma social, la reforma política y la reforma espiritual. Y el versículo 19 del capítulo 35 dice que años que no sabían lo que era la Pascua. Y el versículo 19 dice, esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. 18 años de reforma, 18 años estableciendo cambio. Yo no sé si usted lo asocia con algo. 18 años haciendo un cambio. 20 años donde en Venezuela se habla de cambio. Yo no sé si usted asocia algo allí. No venga el domingo, no venga el domingo. Lo dejo allí, que es reformas, y dentro de esta reforma es donde voy a partir. Y entonces sí centramos en la parte de hoy que tiene que ver con la Santa Cena. 18 años haciendo reforma. Imagínense todos los años atrás, que hay que contabilizarlo desde el momento que el pueblo se pervertió juntamente con los reyes. No tuve tiempo de contabilizarlo. Usted lo puede hacer por los años de gobierno de los reyes. Usted puede sacar los años en que el país, el estado, los reyes y el pueblo estaba fuera o estaba de espaldas a Dios, concerniente a la forma religiosa del ritualismo de Israel y de la ley. Pero específicamente del gobierno de Josías se establece por fin la Pascua, que estaba estipulada en la ley 18 años después. Imagínense la fiesta que había aquí. Esto es lo que se llama eso es más o menos semejante como la reapertura de la iglesia evangélica en Venezuela y en el mundo después de 8 años de pandemia. Perdón,
8 meses de pandemia. Es como la reapertura. Hermanos, había unos cuantos deseando, pero había unos cuantos de seguir. Para la llegada a la reapertura, la pandemia se convierte en el mundo entero en una época de cambio y una época de reforma. La pandemia le ha permitido reformar en el mundo entero, en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto político y en el aspecto religioso. Todo ha tenido que cambiar, aún hasta el presupuesto de nosotros no los han cambiado, en el mundo entero. Pero es como que nosotros estuviésemos hoy celebrando la Santa Cena después de 8 meses ausente de esta Santa Cena, de la última que hicimos. 8 meses. Amado hermano, esto debería ser en el corazón del feligres un gran deseo, como el deseo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 26 de Mateo. Vamos ahora a irnos a Mateo. A Mateo, y no es un Mateo lo que estoy dando, pero sí necesitamos administrar la Santa Cena y vamos acercándonos allá. En el capítulo 26 de Mateo, yo dije una palabra ahorita que debería de ser un gran deseo, como el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Véalo plasmado. Yo creo firmemente de que los que nos sometimos al trato de Dios, sobre todo el liderazgo que se sometió al trato de Dios en esta pandemia, aprendió. Y seguimos aprendiendo. Pero es factible. Yo no estoy diciendo la iglesia de Salvador, estoy diciendo la iglesia del Señor en el mundo, en Venezuela. Hay muchas cosas que tuvieron que reformarse y aún se siguen reformando. Y nosotros, creo, también tenemos que hacer reforma, porque ¿de qué sirve reformar la estructura y no reformamos la estructura del templo espiritual, casa de Dios, que se llama nuestro cuerpo, nuestra vida de santidad, nuestra vida de comunión con Dios? También necesita una reforma. Hay que volverse a muchas cosas. El capítulo 26, hablando del deseo, el 26 establece Jesús la Santa Cena con sus discípulos. Y como estamos hablando de reforma con un deseo, el 26, o sea, versículo 26 dice, note esto: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Si usted lo lee detalladamente, analíticamente, usted se dará cuenta que Jesús, en la costumbre de los judíos de la Pascua, del Cordero Pascual, estaba reformando el ritualismo, porque esto iba a quedar para el tiempo, hasta el día de hoy que nosotros estamos aquí, hoy con miras de celebrar la Santa Cena. Mire, y mientras comían, coma de gramática, no coma de comer, mientras comían, coma. Está separando allí entre costumbre y pensamiento. Mientras comían era el escenario de aquel entonces que se celebraba la Pascua. Era una comida, que era
el Cordero Pascual. Era una comida. La Santa Cena en ese momento era una comida que compartían. Era una cena literalmente. No esto en el sentido de elementos. Hoy día es una cena. Ese era el ritual. Y esa cena se hacía en celebración del día que fueron libres de la esclavitud de los egipcios, capítulo 12 del libro de Éxodo. Y entran en el desierto. Es celebrando esa libertad. Pero también celebraban que ese Cordero Pascual del Antiguo Testamento, pues se estaba cumpliendo en Cristo Jesús, el Cordero que estaba tipificado en el Antiguo Testamento, y eso está sufriendo una reforma. Entonces dice, mientras comían, tomó Jesús el pan. Después de comer, tomó el pan. El pan obviamente tenía que habérselo comido juntamente con la cena. Después de haberse comido el Cordero Pascual, dice, tomó el pan. Y después que lo tomó, dice, lo bendijo. Y no era el padre de esos discípulos, porque era el padre de familia, el sacerdote de la casa, el que tomaba el pan con la familia y hacía el ritualismo. Jesús no era el padre de ninguno. Ahí encontramos reforma en la costumbre. Jesús era solo. Y los discípulos habían dejado la casa paterna de ellos para reunirse con el maestro. Reforma. Ellos deberían estar en sus propias casas, con sus padres, con sus madres, y el padre, que era el sacerdote de la casa, compartir ese día a la misma hora. Sin embargo, Jesús estaba afuera. Y de paso pudiésemos pensar, según la cultura y la costumbre y la tradición, hubiésemos pensar que Jesús estaba fuera de órdenes y estaba induciendo a otros a ser fuera de orden. En este caso, 12 personas. O en todo caso 10, porque 2 eran hermanos y deberían estar en sus casas. Eso es reforma. Y la reforma muchas veces choca con el tradicionalismo. La reforma choca con los pensamientos que han sido ambiguos atrás. La reforma chocan con las ideas. La reforma choca muchas veces con lo que hemos sido emergidos durante el tiempo, durante años, durante siglos. Pero Jesús estaba arriesgado a hacer la reforma en ese lugar. Hacer la reforma en el pensamiento de los discípulos, en el pensamiento del tradicionalismo de ellos. Tomó el pan, pero él no es el papá de ellos. Tomó el pan, pero él no es el sacerdote de ellos. Tomó el pan, pero ninguno allí está en su casa. Pero él tomó el pan, lo bendijo, y después que lo bendijo, lo repartió entre los discípulos. Y después que lo reparte, entonces le dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es capaz que muchos no entendieron eso, no lo entendía, mi cuerpo. Eso es cambio de reforma. La reforma, simplemente el liderazgo lo produce el tiempo, pero hay que hacerlo indistintamente. Guste o no le guste, pero hay que hacer la reforma. Josías tuvo que hacer la reforma. La historia está llena de reforma. Dios levanta hombres en la reforma. Dios tuvo que levantar un Lutero para que existiera el tiempo de la reforma. Pero antes de Lutero tuvo que levantar un Juan Hus para que existiera una pre-reforma. Hombres que fueron el cambio, dieron sus vidas por el cambio. Pero las reformas son así. Hay que hacerlas simplemente porque el tiempo te lo está exigiendo, el tiempo te lo está pidiendo. Y en la historia queda marcada la reforma políticamente hablando de ese imperialismo hasta la época de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una época de reforma que queda marcada en la historia para la parte política y la parte social.
Pero en el siglo XIX también tiene que haber épocas de reforma. Y tenemos la reforma de la época del siglo XIX y del siglo XX. La reforma industrial que nació en Inglaterra en el siglo XVIII y se perfecciona en el siglo XIX. Tuvo que haber cambio, tuvo que levantar gente con pensamientos diferentes, que no le parecía al tradicionalismo, pero él se impuso. Le costó a todos los reformadores, le costó. A Cristo le costó la vida la reforma que él estaba haciendo. Entonces las reformas tienen que existir. ¿Aló? ¿Alguien me está oyendo? ¿Cuántos vienen el domingo? No diga nada. Jesús estaba estableciendo reforma. Pero la reforma va acompañada también con un deseo genuino. Con un deseo que no es buscando su protagonismo. Los cambios de Jesús usted se puede conseguir en los evangelios, que él, las cosas que hacía después que hacía los milagros, o que Dios hacía los milagros por él, Jesús lo llamaba aparte y le decía: mira, no le digas a nadie quién fue el que te sanó. Jesús no andaba buscando protagonismo. Y ese es el problema de los hombres, que siempre andamos buscando el protagonismo, la figura, las redes, donde quiera, la televisión, las cámaras. Eso es lo que andan buscando por todos lados, y en eso se le va el tiempo. No hay una genuina entrega y deseo y pasión y amor, sino lo que hay es un narcisismo en el liderazgo en los países. ¿Y por qué no Venezuela? Son 20 años de narcisismo en Venezuela. ¿Y qué es lo que pasa? Cada día va peor la situación. Yo no sé si usted me entiende cuando yo digo narcisismo. No es el caso de Jesús. El protagonismo de Jesús, él no lo hizo, Dios lo hizo por él. El protagonismo del liderazgo en la iglesia del Señor no es figura pública, aunque sí lo es. Es una relación de esa persona con Dios, y Dios se encarga de ponerte en las palestras públicas. Dios te encarga de recompensarte en público, porque tú primero has ido a los secretos de Dios, y cuando tú cierras la puerta y vas a los secretos de Dios, y Dios que te ve en los secretos, Él te recompensa en público. Aleluya. Ese es el liderazgo de protagonismo delante de Dios. ¡Oh! ¡Aleluya! Pero no pierdo el hilo, estoy diciendo de una pasión y de un deseo, y lo expresó Jesús en la reforma que estaba haciendo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y le voy a hablar literalmente, que cuando él dijo beber de ella todo, literalmente es que era una sola copa, y de ella iban a beber todos. Literalmente. Imagínese usted que yo haga una copa para que todos beban de esa misma copa en esta mañana. Y más aún con una amenaza de coronavirus. Pero en ese momento era: beban de ellos todos. Y note que ahí hasta Judas también tomó la Santa Cena, comió de la copa. Les dio diciendo: bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Muchos de ellos lo entendieron, fue el día que Jesús resucitó.
Y cuando yo estoy hablando de pasión y de deseo, quiero decirle que este deseo no quedó en el tiempo. Este deseo es término presente. Versículo 29. Y le digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí expresa un sentimiento, expresa un deseo, una pasión, expresa una espera y dice, no lo beberé, no dice, lo beberé de nuevo en el reino de mi Padre. Dice que lo beberé o que lo beba nuevo. Ahora, si usted quiere conocer cuál es ese misterio de ese vino que vamos a tomar, pues ensaye cada día que usted viene a una Santa Cena y nos vamos al capítulo 11, segunda carta de los Corintios. Y con el con el capítulo 11, la segunda carta a los Corintios, entonces los músicos van subiendo, mis hermanos que van a ministrar la Santa Cena van pasando en esta mañana, gloria al Señor. Y el capítulo 11, la segunda carta a los Corintios, también establece reforma. Mire esto, la reforma es social y la reforma es tradicional y la reforma es justamente de fe también. Jesús le dijo, no lo beberé nuevamente hasta aquel día en que lo beba nuevo. Gloria al Señor. Hermana Lenny, hermano músico, por favor, son tan amables, vengan pasando, que el tiempo espera por nosotros. Gloria al Señor. Mire, en el caso a los Corintios, es una reforma rígida. En este caso, Pablo tiene que reglamentar la ceremonia de la Santa Cena. Y porque la costumbre, la idea y el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo lo habían tergiversado durante mucho tiempo. Pablo se ve en la obligación y entonces viene la institución recordando lo que hizo Jesús años después. Ahora viene a establecerse lo que se llama, en el aspecto jurídico se llama el reglamento de la ley. Y aquí se llama el dogma de la Santa Cena, que es cómo sería la Santa Cena para el resto de las edades en el tiempo, la forma. Y entonces Pablo tiene que arremeterse contra lo que estaba pasando en la iglesia, y eso justamente se llama reforma. Hizo una reforma concerniente a la Santa Cena, y el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. O sea, yo se los he enseñado a ustedes, que ustedes lo hagan así, no es lo que yo enseñé. Como yo se los he enseñado, dice, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, le dice, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tal cual, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. ¿Vio? Les cambió el pensamiento, ahora es hacerlo. No es cuestión de comida, no es cuestión de la tradición, sino hacerlo ahora en memoria de mí, dice Pablo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces el versículo 26 une las dos cosas y dice, así pues, todas las veces, oiga bien, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa. Esto no lo dijo el Señor Jesús, esto lo establece Pablo en su autoridad. Y dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hizo una reforma que hasta el día de hoy es válida en el tiempo. Yo siempre digo que cada vez que nosotros participamos en la Santa Cena, que debe existir una condición espiritual en relación con Dios, no por causa de la Santa Cena, sino por causa de ese futuro que un día lo tomaremos con Cristo y se cumplirá el deseo de mi Señor. Cuando yo participo en la Santa Cena, yo estoy ensayando porque hay un día en que la voy a tomar en su presencia, en el reino de los cielos. Y que sé que hay tanta gente en el mundo, en Venezuela y en Turmero, que de veras participaron de la Santa Cena, de veras participaron de un ensayo en la tierra, pero que por causa de volver atrás, tristemente, no participarán de esta gran fiesta de gala. Hay una gran fiesta de gala que por cuestiones de norma, en este sentido, compartiremos, en este caso, todos los hermanos bautizados, en comunión con Dios. Y si hay alguien que está de otra congregación, en esta mañana usted es invitado. Y vamos a abrir para continuar el próximo año comenzando las clases de discipulado para que usted participe también de la Santa Cena. Yo voy a invitarlo que usted, que es bautizado en comunión con Dios, pues, y se ha reconciliado con Dios, usted que está en relación con Dios, yo le invito a que se ponga sobre sus pies para los efectos de que el servidor sepa a quién le va a entregar los elementos en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana. Presentamos estos elementos delante de ti. Amado Dios, el pan que representa tu cuerpo molido por nuestros pecados. Señor, haciéndote maldito por nosotros. Dios, llevando toda maldición sobre el madero por nosotros. La copa que representa tu sangre derramada por los pecadores, por nuestras vidas, Señor, de consagración, por tu pacto eterno. Hoy, por causa nuestra, Señor, renovamos nuestros votos de consagración contigo. Por causa nuestra, Señor, en esta tierra, renovamos nuestro pacto de santidad contigo, Dios, en esta mañana ceremonialmente y públicamente delante de ti. Señor, te pedimos perdón en esta mañana. Si durante la ausencia, Padre Santo, durante la ausencia congregacional, alguien en esta mañana, Señor, aleluya, haya hecho algo que a ti no te agrada, pero en esta mañana está arrepentido en este lugar, te pedimos, Dios, Señor, que redima nuestras vidas en esta mañana. Te pedimos perdón en esta ceremonia y nos volvemos a ti, oh Dios, cargados de esa emoción de consagración delante de ti, anhelando aquel día, Dios, y que podamos compartirla contigo en el reino de los cielos. Gracias, Señor. Amén, amén. A su nombre, a su nombre. Aleluya.
preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Dios. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Pues en esta mañana, teniendo pues el pan en vuestras manos, en esta mañana participemos del pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo, gracias. Y en esta mañana tomar la copa en relación del pacto eterno con nuestro Dios, símbolo de su sangre derramada por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Participemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.